Dios les bendiga, sean bienvenidas a Mujeres con Propósito una vez más. Estamos para poder saludarle, bendecirle, saber cómo está. Nos gustaría que puedan compartir la página de Mujeres con Propósito y puedan saludarnos. Vamos a estar con ustedes tocando un tema muy importante que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Es un día donde celebramos la vida, celebramos nuestra vida de poder estar aquí gozosas, de poder compartir con ustedes un tema muy especial. Así que reciban saludos y bendiciones. Amén. Vamos a orar para poder dar inicio a la palabra. ¿Ven? Así que inclinen su rostro ahí en su casita. No se olviden de poder compartir hoy, compartan, porque más adelante vamos a tener sorpresas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí, poder escuchar tu palabra, poder recibir lo que has preparado para nuestra vida, Padre. Hoy te pedimos que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el entendimiento, la revelación, Padre bendito, para poder entender el propósito que tú tienes para cada una de nosotras, Padre. Bendecimos a cada una de tus hijas que nos ven a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Así que como les decía, para nosotros es un privilegio estar una vez más con ustedes, hermanas, como cada lunes, ¿verdad? Nos tomamos el tiempo para poder estudiar y poder presentarles un tema, poderles pues traer la palabra que Dios prepara cada semana para nosotras y así síganos sintonizando, perdón. Ahí tenemos a personas conectadas. Saludamos a la hermana Adi que nos está viendo. Dios te bendiga, hija. Amén. Y pongan ahí su manita, un corazoncito, ¿verdad? Y comparta para que podamos llegar a muchas mujeres y que puedan recibir la palabra. Amén. ¿Pueden saludar, hijas? Dios les bendiga, hermanas. Es una bendición el poder estar el día de hoy con todas y cada una de ustedes. Pues vemos que varias se están conectando. Esperemos que sigan compartiendo, que sigan dándole like a la página, que podamos llegar a más mujeres, porque el propósito de este programa es ese, el poder llegar a más mujeres y poder transmitir un mensaje de bendición. Amén. Así es, nuevamente damos gracias a Dios, ¿verdad?, por poder estar aquí con ustedes y compartir esa palabra y como decía nuestra hermana Yareli, que ustedes puedan compartir porque se trata de eso, ¿verdad?, de extender el reino de Dios y de su palabra. Así es, qué lindo cuando hay un pueblo dispuesto, ¿verdad? Cuando disponemos nuestro corazón y sabemos que hoy hay lunes y hoy va a haber transmisión y estamos pendientes de lo que Dios ha preparado para nosotras. Y hoy, sin embargo, muchos están celebrando muerte, ¿verdad? Pero nosotros estamos celebrando vida y vida en abundancia porque Dios ha sido bueno con nosotras, nos ha mostrado su misericordia y cómo no vamos a estar agradecidas con Dios por todo lo que Él nos ha dado. Sin embargo, mucha gente se lamenta, ¿verdad? Pero nosotras estamos aquí gozosas, contentas, hermana, con mucha alegría en nuestro corazón y hoy queremos compartirles un tema que Dios puso en nuestro corazón y es el nombre de sea agradecida con lo que tienes, ¿verdad? O sea agradecida con lo que recibes, porque muchas veces Dios nos bendice de una forma u otra y no nos damos cuenta de la bendición que ha llegado a nuestras manos. Sin embargo, muchas veces nosotras esperamos una bendición diferente. Tal vez esperamos una bendición económica, ¿verdad? Y Dios no está peleado con eso, pero sin embargo, tenemos que anhelar primero las cosas espirituales y de ahí va a venir nuestra bendición. Amén. Entonces, yo creo que hoy es un día donde vamos a empezar a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Usted ha sido bendecida. Todas las mujeres de casa de restauración que nos están viendo, usted es una mujer bendecida, ¿verdad? Y las que no, pues también van a ser bendecidas. Las que no son de casa, las invitamos también que puedan recibir esa bendición porque Dios quiere bendecir a cada una de sus hijas. Pero para que seamos bendecidas, tenemos que ser obedientes, tenemos que meternos bajo el orden de Dios y hoy queremos compartirle algo. Yo quiero compartirle en Deuteronomio capítulo 2, versículo 7, en la palabra. Dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, ¿verdad? Y es una palabra de
cuánto Dios nos ha bendecido. Amén. Así es, amén. Y tengo otra versión de mismo Deuteronomio 2:7, dice, pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años el Señor tu Dios fue contigo y ninguna cosa te ha faltado. Y quiero darles un significado de agradecida en un diccionario normal y dice, dar las gracias por un beneficio recibido, y otro significado, corresponder a un cuidado o una atención recibida. Entonces podemos ver que el ser agradecidos está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, pero también podemos ver que hay muchos factores que afectan. O sea, que como decía usted, ¿verdad? A veces no podemos ver esa bendición de parte de Dios, porque uno de los factores que yo podía ver es la preocupación. A veces el preocuparnos de más, nosotras mismas le estamos dando la fuerza a ese problema en vez de entregárselo al Señor. Otro factor es el miedo, la ansiedad. Y en primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces podemos ver que el salmista decía, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él también dice en una parte, ¿verdad? Que Él es un escudo alrededor de nosotras. Entonces, definitivamente, el ser agradecidas nos abre muchas puertas de bendición, porque, como decíamos, ¿verdad? A veces queremos nosotras resolver un problema en vez de entregárselo al Señor. Queremos ser autosuficientes y hemos dicho, ¿verdad? En programas anteriores que nosotras dependemos del Señor, somos suficientes en Él, porque es su palabra que todo lo podemos en Él, que nos fortalece, pero esa suficiencia, esa inteligencia, esa sabiduría viene de parte de Dios. Amén, así es. Yo creo que un punto muy importante es que, como decía el tema, no sea agradecido con lo que recibes, que algo muy importante es que debemos de reconocer que hay un favor que hemos recibido. O sea, es algo muy importante, como comentábamos, ¿no? Que todo lo que pase, todo lo que pasemos es porque pues Dios así lo ha puesto, ¿no? Que ya sea bueno o malo, pero debemos de ser agradecidas con cualquier situación que pasemos, y que claro que reconozcamos que es un favor de Dios que estamos recibiendo. Sí, porque ¿qué no hemos recibido, verdad, de parte Amén, de así Dios? es. Yo creo que desde cuando empezamos en los caminos del Señor, lo primero que recibimos es la salvación que Él trae a nuestra Así vida, es. ¿verdad? La oportunidad de que nosotros podamos alcanzar cada una de las bendiciones que Él deposita sobre nosotros. Pero algo muy importante que muchas veces reclamamos y nosotras no hacemos nada por ser esos receptores que reciben la bendición de parte de Dios. Y eso nos lleva a que nosotras nos tenemos que esforzar y muchas veces nos quejamos, pero no hacemos, ¿verdad? Queremos que todo caiga del cielo y no es así. Todo esfuerzo es recompensado, ¿verdad? Y mire, hermanas, qué mayor regalo que hemos recibido que es a Cristo nuestro corazón, ¿verdad? Es recibir al Señor y que Él empiece a hacer cambios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra casa. Y yo puedo dar un testimonio de eso, ¿verdad? Cuando Dios entró a mi casa, Dios empezó a cambiar cada una de las circunstancias en las cuales nosotros vivíamos, que era una circunstancia difícil, ¿verdad? Tal vez en un momento de separación. ¿Qué hizo el Señor? Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y Él vino a hacer cosas grandes en nosotros, ¿verdad? Él cambió, dice la palabra de Dios, nuestro lamento en gozo, ¿verdad? En baile, cambió todas las circunstancias que nosotros estábamos atravesando y lo podemos ver en Deuteronomio 2:7, cuando dice aquí que el Señor nos ha bendecido en todo lo que hemos hecho. Dice que Él conoce nuestro peregrinar. ¿Y qué es eso? Que Él conoce tu camino. Él conoce todo lo que tú has andado, todo lo que has pasado, todas las circunstancias difíciles, ¿verdad? Pero dice que hemos pasado ese inmenso desierto, pero dice, pero Dios ha estado con nosotros y nada nos ha faltado. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces cuando pasamos pues las consecuencias de
de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? De nuestras acciones, llegamos a pensar tal vez que Dios no está con nosotros. Pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios pues no nos pone atención. Sin embargo, muchas veces es necesario que pasemos esas circunstancias para que podamos aprender, para que podamos valorar. Y eso no quiere decir que Dios no está contigo, ¿verdad? Entonces, quiero enseñarles el significado. Buscar un significado, ¿ya lo dice, hija? Sí, de agradecida. De agradecida, pero yo busqué el significado de la palabra bendecido, porque para que alguien sea agradecido, tuvo que ser bendecido, ¿verdad? Tú recibiste algo y te gustó tanto que es como si yo le regalo, no sé, una blusa a Yare, ¿verdad? Y ella de agradecimiento, mire, pastora, le traje un detallito de agradecimiento, ¿pero por qué? Porque ella recibió algo de parte mía. Y así tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Muchas veces Dios nos da y nosotros no damos nada. Y eso nos demanda que tenemos que esforzarnos nosotras. Sí. Y yo quiero enseñarle la palabra bendecido, que tiene significado del hebreo 12:88, que es bienaventurado, dichoso, bendición, abundancia, arrodillarse. Y algo que me llama la atención es bienaventurado y dichoso. Y dichoso tiene un significado de feliz. Y una persona cuando recibe algo, pues está feliz, está contento, está alegre, ¿verdad? Todo lo que, si le dices una cosa, está riendo, está contento. ¿Por qué? Porque lo que siente lo transmite. Entonces, hermanas, yo creo que es un tiempo donde tenemos que empezar a ser agradecidas con lo que Dios nos ha dado, en lugar de estar lamentándonos, estar quejándonos, ¿verdad? Porque Dios está obrando de muchas maneras en nuestra vida. Dios se mueve de muchas maneras. Tal vez tú digas, bueno, hoy no tengo dinero, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te ha faltado el plato en tu mesa? ¿Verdad? Entonces podemos ver las cosas diferentes porque Dios se mueve. Tal vez Dios no te llegó y te dijo, toma, te doy este dinero. Pero sin embargo llegaron a tu casa y te dijeron, mira, te traje este platito de comida. Entonces, ahí podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? En agradecimiento. Y yo me recuerdo que una vez el pastor nos contaba de un pastor que físicamente no había alimento en su casa, literal, no había alimento. Pero dice que el Señor le dijo, come. Y dice que ellos pusieron sus platos, sus cucharas, y dice que literal no había nada en el plato y ellos empezaron a cucharear y empezaron a tomar. Y cuando ellos se sintieron satisfechos, hasta devolvieron, ¿verdad? Eruptaron. Y ellos se sentían llenos, se sentían plenos y físicamente no había nada, ¿verdad? Pero Dios los había bendecido con el alimento espiritual. Entonces, Dios se mueve de muchas maneras, pero nosotros es como nosotras seamos el receptor de cómo tú recibes esa bendición. Así es, pastora. Y este tema es muy importante, como decíamos al principio, ¿verdad? Y es muy hermoso porque nosotras desde que nos levantamos y respiramos ya es para darle gracias al Señor. Ya es decir, gracias Señor porque puedo respirar, porque tengo mis manos, o sea, hay una palabra que quiero compartírselas que es Lamentaciones 3, 22 y 23 que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, qué hermoso es poder levantarte y poder decir, Señor, ciertamente ayer fue un día difícil o fue un día bendecido, pero hoy me estás dando una nueva oportunidad para poder enmendar algo que hice mal o mejorar algo que tal vez me falta. Entonces, qué precioso es poder saber que el Señor cada día, cada mañana nos da esa oportunidad, ¿verdad? De poder seguir buscando su rostro, de poder mejorar. Y algo que yo estudiando me daba cuenta es de que a veces somos infelices o a veces nos metemos en conflictos porque dividimos nuestra vida. A veces vivimos una vida dividida, de decir, bueno, es que me gusta más lo del Señor que las cosas que hago normalmente, ¿no? Que decimos nuestra vida cotidiana, lo que llevamos. Entonces, cuando uno a veces separa eso, entra en conflicto. Uno tal vez puede llevar una vida y decir, es que
ay, otra vez en la casa y los quehaceres y todas esas cosas que nos demanda. Y algo que el Señor me decía es de que hay una palabra que dice que hacer todo como para el Señor. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas con ese amor, aún en nuestra casa, ¿verdad? Que no nos guste lavar, el que no nos guste, bueno, a mí en lo personal no me gusta lavar ropa, ¿no? Yo creo que entonces hay cosas que normalmente no nos gustan, ¿no? Claro, A las y mujeres. sabemos que es como tú lo tomes, ¿verdad? Sí. Es como, vamos a ponerle así, como tú te levantes en el día, ¿verdad? Es como tú tomes el día, por ese días que dices, bueno, hoy que tengo ganas de lavar, ¿verdad? Hoy tengo ganas de limpiar, hoy tengo ganas de... Pero verdaderamente humanamente, pues no quisiera hacer nada, ¿verdad? Quisiera que se lo hicieran todo. Es que yo creo que esa es la importancia de cuando uno aprende a tener gratitud en todo. Exacto. Y la Biblia siempre, la palabra siempre especifica, ¿no? Que en todo. Yo creo que si tú, como decía la hermana, desde que me levanto ya es algo para darle gracias a Dios de que amanecí bien, amanecí con salud. Entonces, de acuerdo, yo creo que este es un tema muy importante porque ahí es cuando uno reconoce que es dar gratitud en todo. Yo quiero compartirles un texto en Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, vuelve a decir. Entonces yo creo que ¿quién no va a tener peticiones, no? ¿Quién no va a pasar circunstancias? Decía usted, ¿no? ¿A quién le va a gustar lavar? ¿A quién le va a gustar? Pues yo creo que no a todas, ¿no? Nos gusta pues que se nos amontone el cesto de ropa y ay, hoy me toca lavar. Pero darle gracias a Dios porque pues tenemos una casa, claro. Tenemos donde lavarla. Ir, exacto, lavadora. Porque hay gente que lava a mano, sí, hay gente que no, lava en el baño y los bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí, pero Dios nos ha bendecido a nosotros en tener una lavadora, en tener una estufa, en tener donde cocinar, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a ser agradecidos. Esa es la importancia de dar gracias. Bueno, en todo. Es que normalmente hay cosas que como que a veces no te gusta hacerlo, ¿no? A veces, y entonces a eso me refería, ¿no? De que hay cosas que de repente tú eres hábil para hacerlas y entonces, pero ándale, entonces... Pero le quiero compartir, aquí tengo la base bíblica, es Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Entonces ya cuando empiezas tú, como decía la hermana Yari, a ver ya en el Señor, yo creo que Dios siempre nos ayuda a hacer aún esas cosas que no nos gusta hacer y lo que decía, ¿no? Que a veces es lo que sucede, que a veces preferimos estar en la casa del Señor y hacer muchas cosas porque uno sabe que lo hace para el Señor. Sí. ¿No? O espera recibir algo a cambio. Sí. Entonces, en casa ya como que uno dice, ay, en la casa, pero uno cuando ya empieza esa transformación en nuestra vida, ¿no? Cuando empiezas todo ese cambio, pues ya empiezas a hacer las cosas también en tu casa con ese amor. ¿Por qué? Porque sabes que pues al final Dios nos ve en todas partes, Dios te ve en tu casa. Sí. Y pues también tratas de ahora sí de pues echarle ganas y hacer las cosas bien. Yo creo que una de las cosas, y hemos tenido uno de los primeros temas que tuvimos fueron cambia la queja por gratitud. Entonces yo creo que lo que decía la hermana Yare, ¿no? Agradecer de que pues tienes una lavadora y si no tienes lavadora pues lavas a mano, ya me ha tocado, ¿no? Entonces, pues siempre en cualquier circunstancia que pasemos, aún sea difícil, yo creo que hay que darle gracias a Dios porque pues tenemos vida y yo creo que lo demás Dios nos va a ayudar en el proceso. Hay gente, hijas, que pasa situaciones realmente difíciles, ¿verdad? Y lo hemos visto porque Dios nos ha pues dado la bendición de poder ir a evangelizar y hemos visto casos tan difíciles, ¿verdad? Que conmueven nuestro corazón de que muchas mujeres por las consecuencias de sus actos pasan circunstancias difíciles, ¿verdad? Y nos toca el corazón porque a mí como madre pues me duele, ¿verdad? Tal vez ver una niña enferma que tal vez la está pasando mal y su mamá no tiene la economía y eso nos toca el corazón porque somos mamás, ¿verdad? Y quisiéramos ayudarla, pero
Sin embargo, muchas veces nosotras son las consecuencias de nuestros actos y tenemos que aprender a ser, ser esforzadas y valientes, como dice la palabra de Dios, para que podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque algo muy importante, no es solo quedar bien delante de Dios en la iglesia, sino es que en todos tus hábitos de tu casa tú puedas estar bien. Porque de qué nos sirve de que nosotras, como decías, ¿verdad? Vayamos a la iglesia, limpiemos la iglesia, nos esforcemos en la iglesia y en nuestra casa seamos todo lo contrario de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque luego se levanta el esposo, no, pues mire, mi esposa va a limpiar la iglesia, la trapea, pero ni la casa trapea, ni siquiera lava la ropa, ni siquiera me cocina. Entonces, tenemos que estar en el ámbito general bien, ¿verdad? Porque nuestro primer testimonio es nuestra casa. Sí, así es. Nuestros hijos son el reflejo de nosotras, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces los hijos avergüenzan a los padres. ¿Por qué? Porque no hay un buen ejemplo dentro de casa que puedan decir, bueno, aprendo cosas buenas, sino que aprenden cosas malas, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en un tiempo donde podemos recibir todas esas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros y ponerlas de ejemplo, ¿verdad? Y hacer las cosas correctas para el Señor. Amén. Amén. Y podemos ver también esa palabra, el significado que yo les decía de bienaventurado, de dichoso, es la palabra barak. Y esa palabra barak aparece 330 veces en la Biblia. Y dice así, comenzando por Génesis 1:22, donde dice en Génesis 1:22, y Dios les bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Las primeras palabras que Dios dirige al hombre comienza de la misma manera y los bendijo y les dijo que se fructifiquen y se multipliquen. De esta manera demuestra que toda la creación depende de Dios para su existencia y para la multiplicación. Entonces podemos ver aquí cuando nosotros recibimos esa bendición de parte de Dios, dice aquí que Dios nos manda que nos fructifiquemos y nos multipliquemos. Y algo muy importante que yo quiero que podamos entender, ¿verdad? Y de esa palabra fructificar, que tiene un significado que seamos fértil, que seamos productivos y que podamos retoñar. Y yo creo, amadas hermanas, firmemente que es un tiempo donde Dios nos da oportunidades para que nosotras podamos levantarnos, ¿verdad? Para que podamos dar esos frutos. Tú quieres recibir, pero para recibir, como les decía, tenemos que sembrar. Tienes que sembrar esfuerzo, tienes que sembrar tiempo, tienes que sembrar amor, tienes que sembrar temor a Dios. Muchas cosas que Dios nos demanda para que nosotras podamos recibir, porque nada viene de gratis, ¿verdad? Todo lo que hagamos nosotros en nuestra vida, una paga vamos a tener. Y yo creo que es un tiempo donde nosotras tenemos que esforzarnos a hacer lo bien delante de los ojos de Dios. Y quiero que me puedan acompañar a Éxodo capítulo 1, versículo 7. Dice, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Y aquí podemos ver cuando, acuérdense que nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? Somos el Israel espiritual. Y dice que cuando Dios los bendijo, ellos se multiplicaron y fueron poderosos. Y yo quiero decirte esta tarde, noche, hermanas, que nosotros somos súper bendecidas de parte de Dios. Porque dice aquí que Dios nos ha dado para que nosotras podamos multiplicar. Entonces, cuando entendemos eso, podemos ver que Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural, pero tenemos que activarlo. Amén, tenemos que creerlo. Tenemos que nosotras tomar la autoridad de hijas de Dios y decir, bueno, Señor, yo me paro a la brecha. Tal vez no vea lo que yo estoy necesitando exactamente, lo que tú le estás pidiendo a Dios, tal vez no lo veas. Pero de una manera Dios está obrando, como dice la canción, ¿verdad? Como dice la canción, Dios, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Sé que estás obrando en mí, ¿verdad? Amén. Y Dios está obrando en ti, tal vez tú le estás pidiendo, no sé, un carro, ¿verdad? Pero Dios está trabajando con el corazón de tu esposo, está trabajando con el corazón de tus hijos, el Señor te está abriendo una puerta de bendición. Entonces, tal vez no específicamente veas lo que tú estás pidiendo en ese momento, pero eso no quiere decir que no lo vas a recibir. Porque Dios cuando da una promesa dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. Entonces, Él no nos miente. Y Él ni se arrepiente de las promesas, sino que nosotros retrasamos muchas veces lo que Dios quiere depositar en nosotras. Amén. Amén.
Así es, y algo también que también queremos compartirles es de que a veces, como decía nuestra pastora, queremos algo, pero también cómo estamos actuando, ¿no? A veces el actuar, y una de las cosas que el Señor me mostraba es que debemos de vivir sabiamente, ¿verdad? Prudente. Y en Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios. Entonces, el vivir neciamente no nos va a permitir disfrutar y poder ser agradecidas. Otra de las cosas que nos va a afectar es no soltar el pasado y no perdonar. En Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, algo que muchas veces también nos va a estorbar es de que nosotras querramos vivir con algo que nosotras digamos, así va a ser, cuando realmente Dios te quiere limpiar de eso, te quiere quitar eso. Entonces, por eso dice su palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, tenemos que tener la disposición, como decíamos al principio, qué hermoso es tener la disposición y poder decirle al Señor que obre en eso que tal vez nosotras pensamos que así es y nos aferremos a eso cuando realmente Dios quiere bendecirnos en gran manera. Y algo también pues que nos afecta siempre, pues decimos el no soltar el pasado, el siempre querer estar en el pasado, pues no vas, algo de lo que Dios me mostraba, pastora, es de que muchas veces Dios te está dando una bendición, ¿no? De, por decir un ejemplo sencillo, Dios te bendice con un vestido, ¿no? A las mujeres que siempre un vestido, pero tú por estar queriendo o viviendo en el pasado, no te permite disfrutar de ese vestido que tienes ahora en el presente. Entonces siempre querer siempre estar en el pasado no te va a dejar ver esa bendición, sea cual sea, ¿no? A veces queremos que Dios nos bendiga con cosas mayores, pero si nosotras no podemos disfrutar de algo que tal vez digamos no sea simple o sea sencillo, cómo Dios te va a poder bendecir en sobreabundancia. Si tú no puedes ver esa bendición por estar en el pasado o por estar viviendo neciamente, ¿verdad? Porque sabemos que siempre el bien va a ser para dentro de la voluntad del Señor. Sus planes dice que para nuestras vidas son de bien y no son de mal. Entonces tenemos que, pues yo la verdad, como testimonio lo doy, pues era muy terca, era muy necia. Y yo siempre creía que las cosas pues se tenían que hacer a mi manera, siempre, y siempre terminaba peleando con las hermanas porque yo creía que yo estaba bien y era algo que a mí me afectaba, que pues realmente yo lo puse delante de Dios y el Señor me ha ayudado mucho a poder decir no y ser humilde y decir no, pues yo me equivoco, esto no es así. Y yo creo que Dios empieza a hacer mucho cuando uno empieza a disponer, Reconocer. a reconocer. Ándale, eso es algo muy precioso, el reconocer, porque cuando uno reconoce, pues Dios empieza a hacer esa obra y ese plan que ya tiene para Es ti. que cuando uno reconoce es libre. Sí, Cuando uno acepta su error, puede soltar esa carga que está llevando, ¿verdad? Y muchas veces, ciertamente, no soltamos lo que nos estorba para poder recibir. Es como les decíamos, tenemos que ser un receptor limpio. Tenemos que ser un receptor que pueda recibir lo que Dios quiere depositar. Acuérdense que Dios, si va a depositar algo, no lo va a depositar en un vaso sucio. Dios tiene que limpiar ese vaso para que pueda depositar algo nuevo, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tiempo que tenemos que preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere depositar en nosotras y lo que nosotros queremos recibir de parte de Dios. Amén. Así que amén, ustedes así es. dispongan su corazón para que Dios pueda depositar algo hermoso en su vida. Amén. Yo creo que mencionaba usted, ¿no? Que es muy importante el prepararnos, ¿no? Porque somos receptores. Y yo creo que uno de los planes del enemigo es ese, que siempre venir y querer recordarte, ¿no? Pero es que esto pasó, es que no hagas esto porque, o sea, siempre querer recordarte el pasado. Y decía usted, preparar nuestro corazón. Colosenses 3:15 quiero compartirles, dice
que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamadas en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Nos vuelve a decir, ¿no?, una vez más. Entonces yo creo que es muy importante siempre tener en nuestro corazón paz, y que lo que ya pasó, olvidarlo y seguir adelante, y creer fielmente que, como mencionaba la hermana Clau, que los planes del Señor pues son de bienestar, ¿no? Así Que es. todo lo que pasemos es por un propósito, y que pues el Señor siempre quiere mostrarnos que en cada proceso que pasemos, Él ahí está. Así es, amén. Y qué lindo cuando una está dispuesta a que Dios haga eso, ¿verdad? Porque yo creo que nos cuesta, a nosotras nos cuesta mucho. Sí, Yo eso es creo muy que a todo ser importante, humano le la cuesta disposición. la disposición, soltar, ¿verdad? Porque muchas veces poder, hasta lo podemos ver en recibir una paternidad, ¿verdad? Estamos hablando pastoralmente. Cuando uno llega a la congregación y fue dañado en otras iglesias, muchas veces les cuesta poder recibirlo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay algo que le estorba, ¿verdad? Hay algo que no suelta, que está lastimando su corazón, y es necesario que nosotras podamos quitar todo lo que nos estorba para que podamos ser pues buenos receptores, ¿verdad? Que podamos recibir la bendición que está preparando Dios para nosotros. Yo quiero vamos a saludar a las hermanas que nos están viendo. Ahí está la hermana Milka, Dios te bendiga, hija. Dios le bendiga, hermana. Está la hermana Lucy, Dios te bendiga, hija. Está la hermana Adi, que ya la habíamos Bendiciones. saludado. Está la hermana María Luna, que nos está viendo desde Puebla. Dios te bendiga, hija. La Está diácona también, Lili. está la diácona Lili, Dios te bendiga, hijita. También está Pau, que nos está viendo desde Pau. la Ciudad de México. Dios te bendiga, hija. Ya, ella está unos mesecitos de Sí, qué poder conocer al hermoso. bebé. Ya estamos La hermana Luz. contentos. Dios te bendiga, hija. Qué lindo, Gracias, ¿verdad? Que Cintia. podamos disponer nuestro tiempo para poder recibir esta palabra tan hermosa que Dios pone en nuestro corazón. Y yo sé que son tiempos buenos los que Dios está preparando. Ese 2022 que vamos a entrar va a ser un año para muchos difícil, pero para nosotros llenos de victoria, Amén, porque así Dios es. va a hacer cosas gloriosas en nosotros. Es un tiempo donde vamos a recibir La hermana lo Díaz. que Dios está depositando en nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Bendecimos la vida de Julia Torres, igual También que, Julia. Es que algunas personas no me aparecen se a está mí. conectando. La hermana Adi dice, aquí sigo, madre, no me voy. Amén. Dios le Recíbelo, bendiga, hija, en el hermana. nombre de Y- Jesús, ¿verdad? y yo- Estamos contentas que sean hijas que realmente honren la palabra de Dios y puedan Amén, así es. tomarse ese tiempo de poder recibir lo que Dios está preparando para nosotras. Amén. Y vamos a seguir con el tema. Así es. Y algo muy importante que también Dios me hablaba en 2 de Crónicas 32:25. Y ahí podemos ver Ezequías, ¿verdad? Cuando Ezequías endureció su corazón. Y yo estudiaba, y acuérdense que Ezequías fue un hombre que amaba a Dios, hacía la voluntad de Dios, pero sus hijos lo avergonzaban porque hacían lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Pero llegó un tiempo, y en 2 de Crónicas 32:25, dice, pero a pesar del beneficio que había recibido, acuérdense que él había sido bendecido de una manera sobrenatural, dice, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Y algo que compartía yo con el pastor, que es que él dice aquí en esta palabra que él no fue agradecido, porque Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. ¿Y sabe qué pasa muchas veces? Que cuando entre más Dios nos bendice, perdemos la humildad. Sí, Y no le estoy hablando de una humildad, tal vez porque dicen, hay gente que económicamente no está bien, pero es gente que es humilde, ¿verdad? Que es humilde en sus sentimientos, es humilde en lo que piensa. Y algo que Ezequías perdió fue eso, porque dice la palabra de Dios que se llenó de orgullo. Y una persona cuando se llena de orgullo es porque se alzó, lo alzaron, ¿verdad? Entonces, él fue tan bendecido que todo lo que Dios le dio lo llenó de orgullo. Entonces, podemos ver aquí en la palabra que el Señor se enojó con él. Y podemos ver también que Ezequías se arrepintió, ¿verdad? Él se arrepintió y el Señor le dio una nueva oportunidad porque él iba a morir. Le dijo, vas a morir. Y él sabía cómo convencer el corazón del Señor. Y él oró y le clamó al Señor y el Señor le dio una oportunidad más de vida.
Entonces yo creo que Dios, hermanas, cuando nosotras entramos tal vez en un tiempo de soberbia, en un tiempo donde tenemos orgullo en nuestro corazón, cuando sentimos que somos mejor que los demás, cuando sentimos que no nos merecemos el mundo, ¿verdad? Que el mundo no nos merece a nosotras, ¿verdad? Porque hay gente así, gente que se siente que es más que otros, que se siente mayor que otros, ¿verdad? Le gusta avergonzar a la gente, les gusta humillar a la gente, le gusta pisotear a la gente. Entonces, hay gente tan déspota, ¿verdad? Pero yo creo que cuando nosotros echamos fuera todo eso, así como Ezequías hizo, lo sacó, se arrepintió de todo lo que había hecho, ¿verdad? Y Dios le dio una nueva oportunidad para que él se pudiera arrepentir y pudiera hacer las cosas bien. Y así Dios viene hoy delante de nosotros y diciéndote, bueno, hijas, les doy una oportunidad más. Si me han fallado, si no han hecho las cosas bien, si se han cansado de esperar lo que yo les he prometido, porque acuérdense que Dios nos dice que nos va a bendecir, pero no hay un tiempo y una hora exacta. O sea, nadie conoce el tiempo exacto de cuándo vas a recibir tu bendición, ¿verdad? Dios te puede dar una palabra ya en decirte, bueno, hija, te voy a dar una casa, ¿verdad? Como mañana te la puede dar el Señor, como puede pasar un año, como puede pasar 5 meses, como pueden pasar 2 meses. Pero nosotras no disponemos del tiempo de Dios. Y es que recordemos, pastora, que la palabra del Señor dice que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, acuérdense que para Dios 1000 años es un día, ¿verdad? Entonces, hermanas, imagínense, estamos todavía en pañales. Pero eso no quiere decir que no vas a ser bendecida. Claro que vas a ser bendecida. Y no tenemos que cansarnos de esperar la bendición de parte de Dios, sino tenemos que esforzarnos más para que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo de una manera sobrenatural. Y algo que podía ver aquí en este ejemplo que daba de Ezequías es de que él clamó. Exacto. Y clamó. otro ejemplo que podemos ver en la Biblia es el de Ana. ¿Verdad? Siempre mencionamos, casi siempre mencionamos a Ana, pero en esta vez también vamos a ponerla de ejemplo porque a veces decimos, como decíamos al principio, ¿por qué no puedo ver la bendición de Dios? Y Ana es alguien que estaba preocupada, afligida y cayó en amargura. Pero cuando ella clamó a Dios, Dios la escuchó. Y algo que quiero compartirles es que está en Primera de Samuel 1:17, que como le dijo Elí a ella, le dijo, vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Amén. Entonces, algo precioso, hermanas, es el clamor. Y podemos ver que la paz, dice la palabra del Señor, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guarda en Cristo Jesús. Entonces, algo que le mencionábamos, ¿verdad? Algo que nos va a afectar para poder ver esas bendiciones, pero algo que podemos agarrar de la palabra del Señor es que nosotras clamemos en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de dolor, de tristeza, de amargura. Ahí Dios va a escuchar ese clamor y Dios te va a responder como le dio la respuesta a Ana, ¿verdad? Pero algo que nunca se te olvide, y decía nuestra pastora, cuando a veces somos súper bendecidos nos puede caer la soberbia. Y todo a veces, ciertamente a veces es con un propósito de parte del Señor, pero a veces es porque nosotras lo permitimos. Y algo que quiero decirte es de que como a Ana, Dios le permitió tener a un hijo, pero ella cumplió. O sea, ella hizo un pacto con Dios, pero cumplió, entregó a Samuel y Samuel, Dios lo usó grandemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede a veces también aquí? Que a veces pactamos con Dios, le decimos a Dios, Señor, mira esto y aquello. Es que le decimos, y el Señor, bendíceme, Padre, bendíceme. Te prometo que voy a honrar tu casa, Señor, que voy a ser fiel diezmador, que voy a ser fiel ofrendador. Pero cuando cae la bendición, nos olvidamos. Para ni allá iba. sus pies le vemos en la iglesia. Para allá iba, madre. Entonces, yo esto, porque no es, tampoco, hermana, no es ni un comentario ni juzgando, pero es lo que sucede a veces, que nosotras. Y es que a todos nos ha pasado, hija, en todo momento hemos tal vez prometido algo y no le cumplimos a tiempo a Dios, ¿verdad? Pero que bueno que el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón en todo momento y en todo tiempo y recapacitamos y le decimos, Señor, si hemos fallado, porque mira, hermana, cuando nosotras prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirle, porque si no,
no esperes recibir otra bendición si tú no cumples lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Si Dios, tú estás esperando algo de parte de Dios y le dices, Señor, te prometo esto, ¿verdad? Te prometo que no voy a faltar a la iglesia. Te prometo que voy a estar ahí todos los miércoles, voy a estar todos los domingos, y pasa la primera semana, Dios te bendijo estabas esperando un trabajo, ¿verdad? Y resulta que el trabajo es el obstáculo para que no puedas ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces pasa y nos confundimos de bendición. Y es que Dios siempre nos va a cumplir porque es un Dios fiel y tan bueno. Sí es. Decíamos al principio del programa, ¿verdad? Él es, grandes son sus misericordias y nuevas son, y Él es fiel. Entonces, Él permanece fiel. Entonces, nosotras cuando nos hagamos un pacto con el Señor o le pidamos algo y el Señor nos los va a dar porque Dios nos ama, Dios siempre está preocupado, bueno, no, pero ocupado, ¿verdad? De nosotras, siempre Él nos cuida, dice su palabra. Entonces, nosotras cumplamos, ¿verdad? Que nosotras si decimos, esto voy a hacer, Señor, tratemos también de cumplir, ¿verdad? Amén, hay que cumplirle a Dios en todo momento y en todo tiempo, ¿verdad? Ese es el rema de esta noche. Si nosotros queremos recibir algo de parte de Dios, cumplamos lo que nosotras prometemos. Amén. Vamos a saludar a las hermanas que nos están viendo, amén. Se han añadido algunas hermanitas, ahí está la hermana Marifer. Está amén, Marta Miranda también, de Playa del Carmen, Dios te bendiga. Está la hermana Isela, mi mamá, bendiciones, está la hermana mami. Isela. ¿Quién más está por ahí, hija? María Luna. Ya la saludamos, la hermana de Puebla, ¿verdad? Está Mili Santos, Dios te bendiga, hermana, no sé de dónde nos ve. Dios la bendiga. Está Mayra Díaz, Dios te bendiga, amiga, qué bueno Mayra, que estás conectada. Dios te bendiga, Mayra, qué lindo que puedas conectarte, ¿verdad? Y puedas escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Acuérdense que los planes de Dios para nuestra vida siempre van a ser perfectos, ¿verdad? Amén, porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nunca Dios va a querer que tú sufras, nunca Dios va a querer que tú seas lastimado, que seas humillado, pero tenemos que empezar por el buen camino y es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Sí, amén. Pastora, yo quiero darles un ejemplo. Ahorita que veía ahí a mi amiga Mayra conectada, que Dios te bendiga. En Job, cuando puedas, lee todo el libro de Job, es una enseñanza muy bonita. Yo leía la vida de Job y el Señor hablaba a mi vida porque yo podía entender que aquí era muy importante, ¿no? Muchos conocemos y ya hemos leído la historia de Job, entonces muchos sabemos que aquí el Señor lo que quería era probar su fe, la fe que él tenía, ¿no? Pero también algo muy importante que yo me podía dar cuenta era eso, que la gratitud que Job tenía. Entonces yo aquí puedo ver que él pasó muchas dificultades, muchas aflicciones, que él le quitaron todo lo que él tenía, era muy bendecido, se lo quitaron, e incluso hasta sus hijos. Pero hay una parte en la palabra que a mí me impresionaba, porque dice que cuando a él, lo estoy parafraseando, que cuando a él se acercaron y le dijeron que sus hijos habían muerto, Job se levantó y dijo, entonces Job en Job 1, en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el hombre de Jehová bendito. Entonces yo creo que este es un ejemplo pues muy bonito porque él, a pesar de todo lo que vivió, él dio gracias a Dios y él dijo, pues si Dios dio y Dios quitó y bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Y leyéndole, yo leía la historia de Job y yo quería llegar, ¿no? Hasta donde, porque todos sabemos, ¿no? Que Dios, el Señor le regresó a Job todo lo que le había quitado, porque el enemigo solamente quería que Dios lo probara. Entonces yo leía y veía que el libro de Job es largo. Entonces yo cuando llegué realmente al versículo donde Dios le entregó todo, dice que él fue muy bendecido y que vivió 140 años, 41 años, no me parece. Cuando yo leía esto, yo decía, lo único que el Señor quería era que Job sea agradecido. Era probar su fe, pero al final de todo esto podemos ver que lo que el Señor quería era que él agradeciera. Y miren, hermanas, qué difícil prueba la de Job, ¿verdad? Sí, porque así es. Yo creo que
agradecerle a Dios cuando pasa una etapa Sí, difícil. sí. Tal vez estamos hablando de una separación, estamos hablando de una muerte, estamos hablando, no sé, de una enfermedad, estamos hablando de la economía y decir, no veo nada aquí, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? No está mi mamá aquí al lado de mí, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo no está mi esposo aquí, me ha dejado? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Entonces, hay muchas formas que nosotros nos podemos quejar en decir, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si Dios me ha quitado todo? Pero yo quiero decirte que Dios no te ha quitado todo. Dios te dio la oportunidad muchas veces porque Dios es tan caballeroso que dice su palabra que Él toca, ¿verdad? Y Él pregunta si tú lo dejas entrar. Entonces es necesario que nosotras dejemos entrar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, y cuando dejamos que Dios sea el que tome el timón en nuestra vida, que Dios sea el que dirija nuestros pasos, que Dios sea el que obre en nuestro matrimonio, que Dios sea el que obre en una enfermedad, porque muchas veces Dios obra de muchas maneras y nosotros también estemos pidiendo, como comentábamos en reuniones pasadas que hemos tenido, ¿verdad? Y en el programa, que tal vez tú estás esperando un milagro de que la persona sea salva y tal vez el milagro es que la persona ya descanse porque está sufriendo mucho. Entonces Dios se mueve de muchas maneras que tal vez nosotras no entendamos físicamente. Pero cuando nosotros leemos la palabra y entendemos que en todo tiempo hay que darle gracias a Dios, en todas circunstancias tenemos que darle gracias a Dios, en todo lo que nosotros estemos pasando tenemos que darle gracias a Dios. Entonces cuando nosotros entendemos eso, cambia nuestra mentalidad. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestras actitudes, cambia cómo vemos las cosas. Ya no vemos las cosas físicas, sino vemos todo espiritual. Y no le estoy diciendo que nos volvemos religiosos, ¿verdad? Porque Cristo no es una religión, Cristo es una forma de vivir, es una forma de enseñar, es una forma de crecer. Entonces, cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida, empezamos a ver lo que Dios va a empezar a depositar en nosotros. Entonces, pero eso requiere que nosotras nos podamos esforzar para poder Algo ver eso. muy importante que usted decía es que cuando entendemos, y aquí decía en la palabra, decía que uno de los amigos de Job le decía, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre hace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Entonces, es bueno cuando podemos entender que todo lo que pasamos proviene de Dios, ya sea bueno o malo, pero Dios nos va a dar la salida. Dice que Él hace cosas inescrutables y yo buscaba el significado de esta palabra y dice aquí que es que no puede ser averiguado o comprendido. Entonces muchas veces nosotros no podemos comprender lo que Dios hace, pero en la palabra dice que Él hace ese tipo de cosas que no podemos comprender ni averiguar, pero Dios sabe por qué las hace. Exacto. Y aquí tenemos que aprender a aceptarlas. Así es, amén. Y uno de los amigos, el consejo que le daba es, yo en tu lugar buscaría a Dios y le comentaría lo que estoy pasando. Y aún lo que le dijo su esposa, maldice a tu Dios y muérete. Muchos comentarios van a venir, muchos consejos que no debemos de tomar, muchas murmuraciones, muchos van a hablar. Si de Jesús hablaron, si a Jesús lo crucificaron, si a Jesús lo insultaron, a Jesús lo apedrearon, tantas cosas que le hicieron al Señor y que no nos los hagan a nosotros, que no tenemos el mismo peso que el Señor tuvo. ¿Verdad? Pero sin embargo Dios nos da esa fortaleza, Dios nos da esa sabiduría. Y mire que dice en 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda ocasión. ¿Y qué es toda ocasión? Todo, en todo lo que tú pases, en toda circunstancia de que tú pases. Y yo te quiero decirte que Dios prepara nuestro corazón para todo también. Amén, así es. Y Dios nos da la sabiduría como mujeres que podamos entender cuál es el propósito de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos, hermanas. Tenemos que levantarnos a pelear por nuestra casa. Si tú estás anhelando un matrimonio fuerte, un matrimonio vigoroso, si te has cansado en tu matrimonio, si has dicho, Señor, llévatelo, te lo mando. Pero eso no va a ser la respuesta de Dios que te va a llevar, te lo va a quitar, no.
Dios te lo va a dejar para que tú sigas luchando, para que tú sigas esforzándote, para que tú sigas creciendo y sigas puliendo. Mira, muchas veces le echamos la culpa a nuestro esposo cuando nosotros también tenemos culpa. Porque no somos unas blancas palomas, también tenemos defectos, también tenemos cualidades, también nos equivocamos, también hacemos, solo que no nos damos cuenta, nos hacemos las víctimas, dijeran por ahí. Nos hacemos víctimas, hermanas. Y no somos víctimas, también tenemos culpa de muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobligadas, muchas veces no somos mujeres responsables. Y algo que siempre, pues yo jugando, le digo a mi esposo, acuérdate que mi mamá te dijo que yo no sabía barrer, que yo no sabía trapear, que yo no sabía cocinar, que yo no sabía hacer nada. Estabas advertido y aún así quisiste casarte conmigo, ¿verdad? Entonces, ya no hay ese pretexto barato ahora, pero yo lo bromeo, pero yo sé que yo tengo obligaciones dentro de mi casa, ¿verdad? Entonces, así a todas nosotras, Dios nos puso obligaciones dentro de nuestra casa. Entonces, ¿qué hemos dejado de hacer para que tal vez no recibas lo que tú estás esperando? ¿Qué siembras en ese entorno? ¿Qué siembras en lo que tú esperas recibir? ¿Verdad? Y no lo hagas solo porque esperas recibir algo de parte de Dios. Hazlo porque amas a Dios. Cuando uno se entrega en gratitud, en totalidad a Dios, Dios se mueve de una manera, mira, sin que tú se lo pidas, dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Aún lo que yo estoy pensando en este momento, Dios lo conoce. ¿Por qué? Porque Él me conoce totalmente. Entonces, Dios sabe lo que tú anhelas, sabe lo que tú deseas, pero tenemos que esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es, algo muy importante que mencionaba la hermana Yareli en este ejemplo de Job, es de que decía usted, pastora, Dios te prepara, y algo que podemos ver en Job es de que este ejemplo, hermanas, para que no digamos, ¿verdad? Pero yo qué estoy haciendo si yo, porque a veces nos ponemos, ¿verdad? Y decimos, pues es que yo hago esto y yo no falto, y vemos el ejemplo de Job. Dice la palabra del Señor que era un hombre íntegro, intachable delante del Señor, y aún así él pasó esta prueba, sí, pasó esta circunstancia, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es poder ver cómo Job, ciertamente en el proceso, porque también cuando pasa un proceso difícil en nuestra vida, vemos que Job también maldijo el día en que él nació, pero nunca renegó contra Dios. Eso fue lo más hermoso y precioso, y algo que podemos agarrar aquí de rema es que, algo que mencionó la hermana Yareli, es que él adoró. Podemos ver que la adoración nos va a ayudar en esos tiempos difíciles, claro, y vamos a poder vencer y decir, gracias Señor. Es difícil ciertamente eso que estoy pasando, ¿verdad? Como Job decía, ¿acaso no podemos recibir solo el bien del Señor? ¿Verdad? Lo estoy diciendo así, ajá, porque pero no recibiremos lo malo. Entonces, aún en la enfermedad, que yo creo que es el tiempo más difícil del ser humano, ¿verdad? Pasar una enfermedad que a veces pensamos que humanamente, o a veces, ¿verdad? Nos dicen, yo he visto siempre milagros donde dicen los doctores que ya no se puede hacer más, y he podido experimentar y ver que Dios obra, ¿verdad? Podemos ver testimonios de personas que le dicen que tienen una enfermedad incurable y que Dios obra de una manera hermosa. Amén. Entonces, pero también he experimentado que también es voluntad del Señor que esa persona descanse y que se va contenta y que se va en paz. Ahora sí que en la voluntad del Señor. Entonces, también otro ejemplo que podemos ver en la palabra del Señor es el hombre paralítico, el que estaba en el templo La Hermosa. Podemos ver cómo el apóstol Pedro, ¿verdad? Estaba juntamente, ¿verdad? Y esto está en Hechos 3:9, que dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando a él pedía esas monedas, pero Pedro no le dio eso, sino le dijo, ¿verdad? No tengo ni oro ni plata, sino de lo que tengo te doy. Entonces, cuando él lo mira fijamente, lo levanta, él puede andar, él recibe ese milagro. Entonces, algo que podemos ver aquí también, que cuando recibas ese milagro de parte de Dios, alaba a Dios, porque podemos ver que el paralítico dice que
todo el pueblo le vio andar, él Amén. entró. Y mira, hija, la figura también porque él esperaba recibir algo económico. Él esperaba recibir dinero, mas no se esperaba que su milagro iba a ser su sanidad, ¿verdad? Entonces, Dios, como le decíamos, obra de muchas maneras. No esperemos como nosotros queremos, sino como pídele a Dios que Dios obre. Siempre le vamos a poner delante de Dios nuestras necesidades, ¿verdad? Porque dice que tenemos que entrar a nuestra habitación y pedirle y clamarle al Señor. Si tú anhelas algo, si tú deseas que Dios obre en tu vida, tenemos que pedirle, porque dice la palabra pedir y pedís mal. Entonces, porque no pedimos bien. Entonces, pide bien lo que tú quieres, ¿verdad? Pero que no solo eso esté en tu corazón, sino que seas bendecido de parte de Dios. Y es que este ejemplo, también, pastora, lo podemos tomar como que a veces, como dice usted, estamos esperando algo monetariamente, pero yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta noche, es de que Dios quiere no solamente que tú estés en lo material, Él quiere transformar tu vida, quiere sanarte en totalidad, quiere hacer. Muchas veces nosotras nos cerramos, ¿verdad? Como veíamos el ejemplo del paralítico, él esperando unas monedas, pero Dios tenía algo mucho más grande para él. Pero que cuando también Dios empieza a hacer esa obra en ti, cuando tú empieces a ver esos milagros de parte de Dios, seas agradecida y alabes a Dios, puedas ir a su casa, puedas congregarte, puedas seguir buscando más, porque si el Señor te da esa petición, si el Señor concede ese milagro en tu vida, es para que tú lo alabes, es con un propósito eterno, para que tú sigas esforzándote, para que tú sigas creciendo en el Señor. Amén. Así Decía usted hace rato, pastora, ¿qué es lo que has dejado de hacer? ¿No? ¿Qué es lo que has dejado tú de hacer? Porque a veces, a causa de los procesos, vemos el proceso de Job, de Ana, Sí, en a lugar de causa de todo, acercarnos, exacto, alejamos. dejamos de hacer muchas cosas para Dios como muestra de gratitud. Entonces yo creo que una muestra muy importante de dar gratitud a Dios es la alabanza, ¿no? O sea, alabar el nombre de Dios. Dice aquí en Esdras 3:11, la alabanza, que es la alabanza es una muestra muy importante de dar gratitud, ¿no? Entonces dice, y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Entonces yo creo que el propósito de Dios es que todos unánimes le alabemos, que todos unánimes demos gratitud. Decía la hermana Clau que ella compartía, ¿no? Que pues debemos de ser agradecidos, que a causa de pues de todos los procesos que pasamos a veces olvidamos. Y por ejemplo ahorita yo leyendo era el último versículo, ¿no? Pero yo creo que esto es algo muy importante y cuando el Señor quiere compartir algo es porque lo va a decir. Así es, Entonces así yo creo es. que Él quiere que juntos como iglesia le alabemos, que juntos como iglesia seamos agradecidos. Y aquí decía, ¿no? Se echaban los cimientos del templo. Yo cuando llegaba usted le preguntaba por el pastor y me decía, está en la iglesia, están trabajando, hay trabajadores en la iglesia. Entonces dice que echaban los cimientos del templo y hace unos días el Señor hablaba a mi vida y decía, no, la importancia que es que la iglesia no enseñe tanto a dar, que porque vamos a comprar esto, sino que la iglesia enseñe a que la iglesia pueda dar, pueda diezmar y ofrendar y pueda darlo, no porque digan, no porque alguien llegue y les diga se va a comprar esto, sino que porque la iglesia sea agradecida. Entonces yo creo que cuando hay una iglesia Sí, agradecida, totalmente, cambia todo. exacto, No hay, cambia no hay todo. necesidad de que les puedan decir, hermanos, pues vamos a hacer esto Sí. para el aniversario que ya está pronto, ¿verdad? Entonces Sí. es cuando uno está agradecido, no, ni espera que se lo digan porque hay agradecimiento en Así el es. corazón y decir, yo doy esto, yo hago esto, y hay gente realmente agradecida que ahorita que estamos maciando la iglesia para nuestro aniversario que está próximo y hemos estado orando a Dios que Dios supla las necesidades de la iglesia para poder terminarlo y cuando llegue el aniversario esté listo. Y podemos ver que hay gente que ha sido agradecida, que sin Eso es parte de que la le gratitud. digamos, ha dicho, yo pongo esta pared, yo hago esto, yo voy, yo masillo, yo esto, ¿verdad? Entonces, han entendido realmente cuál es el agradecimiento Así es. al Señor. Amén. Entonces, quiero saludar también a las hermanas que nos están viendo.
Ahí están nuestras hermanitas. La hermana Mili es la hermana de nuestra hermana Marina Nava, que ella nos está viendo desde California. Desde California. Dios te bendiga, hermana. Amén. Qué lindo que podamos llegar hasta California, ¿verdad? Qué lindo, nos da mucho gusto. La hermana También Rosa. está Mex Violeta. Dios te bendiga, Violeta. Está también Laurita Ortiz, ¿verdad? Dios les bendiga a nuestra hermana Milka, que sigue también ahí conectada. Dios les bendiga a cada una que se toman el tiempo de poder estar con nosotras y recibir la palabra. Yo sé que este tema es extenso, hay muchas cosas que compartir, que leer, que enseñar, pero quedémonos que Dios nos quiere bendecir y que seamos buenos receptores para lo que Dios quiere depositar en nosotros. Amén, así es. Tenemos, como decíamos, empezar a ser agradecidas con Dios para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotras. Y no les estamos hablando de que es solo dar, ¿verdad? Así es. Pero es importante la cosecha, la siembra y la cosecha. Cuando uno entiende que sembrar es algo sobrenatural, van a ser muy mega bendecidos. Y no les estoy diciendo porque siembren algo en mí, sino siembren algo bueno aún en ustedes, en sus esposos, en sus hijos, en el lugar donde se congregan, en su casa, ¿verdad? Siempre seamos sembradores de cosas buenas para que podamos recibir igual lo mismo que estamos sembrando y aún mejor, porque dice la palabra de Dios que el Señor tiene buenas dádivas para sus hijos. Entonces, yo creo que si tú estás dispuesta a recibir lo que Dios quiere depositar en ti, vamos a orar. Amén, vamos a orar y darle gracias a Dios por ese tiempo que nos permite poder recibir lo que hemos sembrado, ¿verdad? Porque muchas veces sembramos con lágrimas y hay un versículo que cosecharemos con lágrimas también, ¿verdad? Entonces, lo que tú siembras vas a cosechar, pero con lágrimas de gozo, con lágrimas de alegría, con lágrimas de felicidad, de decir, qué maravilloso es Dios, me ha sorprendido, estoy agradecida con Él. Entonces, vamos en otro nivel de poder entender las maravillas del Señor. Amén. Así que inclinemos nuestro rostro, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites compartir, poder entender cuál es tu propósito de poder ser bendecidas, bendito Dios. Hoy te damos gracias, amado Jesús, por este tiempo que nos permites y te pedimos, Señor, que empecemos a ser agradecidos para poder recibir, Padre, cada una de las bendiciones que tú tienes para nosotras. Hoy te presentamos la vida de cada una de tus hijas que nos ven a través de las redes sociales. Te pedimos que tú las bendigas, que tú suplas sus necesidades, que tú las ayudes, que no las desampares ni de noche ni de día, Señor, que aún estén pasando un momento difícil, Padre, tú les muestres que tú eres un Dios poderoso, que hace milagros, prodigios y señales, Padre. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús y declaramos libertad sobre nuestra vida, Padre. Declaramos una mente sana, una mente conforme a tu voluntad, Padre. Hoy reprendemos todo pensamiento contrario de muerte. Hoy le echamos fuera en el nombre de Jesús y venimos decretando vida y vida en abundancia en nosotras, Padre. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús y te damos a ti toda gloria y toda honra, Papito Santo. Amén y amén. Así que sean todas bendecidas, hermanas. Queremos darle gracias por su tiempo, por estar sintonizándonos, por estar viéndonos. Gracias a Dios estuvieron conectadas 11, 12 personas. Qué lindo, ¿verdad? Que dispongan su tiempo para poder recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. También queremos invitarles a nuestros servicios todos los domingos a las 6 p.m., los miércoles a las 7, los viernes tenemos oración a las 7 y tenemos enseñanza a las 8 de la noche. Entonces, están totalmente invitados. También quiero invitarles a nuestro aniversario. ¿Tienes la fecha, hija? ¿Te recuerdas? Vamos a estar subiéndolo a nuestra página, la fecha de nuestro aniversario, para que todas puedan, las que gusten, ¿verdad? También puedan acompañarnos y podamos recibir lo que Dios quiere depositar en nosotras. Yo sé que va a ser un tiempo favorable, va a ser un tiempo bendecido donde Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Va a ser el miércoles 15 de diciembre y va a ser martes 15 y miércoles 16. ¿Verdad? Va a ser nuestro aniversario, así que están cordialmente invitadas. Lleven a una amiga, una hermana que usted sepa que esté pasando una necesidad y necesite del Señor. Te esperamos me adelanté mucho, ¿verdad?
la fecha. Está bien. Dijo 15 de No, está diciembre. mal. Es martes 14 y miércoles 15. 15. Correcto, es que me fui hasta febrero. Sí, es martes 14 y miércoles 15 de diciembre. Así que están cordialmente invitados. Estamos preparándonos con mucho gozo, con mucha alegría, porque yo sé que Dios va a marcar un tiempo diferente y favorable para sus hijos. Así que reciban todos bendiciones. Nos vemos el próximo lunes a las 7 p.m. Dios les bendiga. Dios les bendiga.